Y para ponernos un poquito en contexto, recordemos que el mundo estaba en una crisis profunda. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una inestabilidad económica y social. Esto hizo que muchos regímenes buscaran devolver la estabilidad absoluta. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1839 y culminó en 1945. Bueno, aquí fue cuando pues no fue solo un choque de ejércitos, sino que había un montón de líderes que buscaban el dominio total del país. Por eso, bueno, y normalmente cuando hablamos de historia hablamos de fechas, batallas y personajes, pero dejamos de lado el aspecto psicológico. Por eso he decidido crear este libro basándome en los 5 sistemas psicológicos que hizo que el régimen tomara el control absoluto de la voluntad de la nación. El título de mi libro es Ein Volk, ein Reich, ein Führer, que es un lema alemán muy famoso que ocupaba Hitler en esa época. Significa un pueblo, un imperio, un líder. Mi libro está dividido en 5 capítulos, que es vigilancia, propaganda, persecución, represión y adoctrinamiento. Bueno, empezamos con vigilancia. El ojo no es solo una imagen, sino que representa la paranoia instaurada. Las líneas rojas que van conectadas del ojo a las personas simbolizan cómo el Estado siempre estaba viendo. Normalmente, bueno, la población estaba en un constante miedo a ser observadas, lo que hizo que se sintieran inseguras y empezaran a desconfiar de amigos y vecinos, lo cual hizo que se empezaran a autocensurar para sobrevivir. Bueno, la propaganda. El régimen no informaba, sino que creaba una realidad paralela. Ocupaban la radio y carteles como Fuerza Unidad Victoria, haciendo que las personas dejaran de, como que no tuvieran tiempo de pensar en lo que, o dudar del líder. En sí, la propaganda funcionó como una anestesia para dormir el pensamiento crítico de la sociedad. La represión. Aquí representé la Gestapo en una reja porque pues era el control absoluto en ese momento. Como sabemos, la historia nos muestra que cuando la propaganda no funcionaba, ocupaban el miedo físico para mantener el control. Por eso lo representé con una celda, que significa el fin de la libertad individual. Igual representar a una persona arrodillada junto a la celda significa que en ese momento a las personas disidentes las encarcelaban y las torturaban. Seguimos con la persecución. Aquí con el cartel solo para alemanes, no solo deshumanizaban, sino que pues también excluían. Dividían grupos como los judíos, homosexuales y políticos disidentes, porque lo que Hitler quería era una raza aria, entonces ese tipo de grupos lo consideraba como indeseables. Todo este odio lo convirtieron creando las atrocidades del Holocausto. Y finalmente llegamos al adoctrinamiento. El cerebrito central conectado con hilos a la mente de las personas simbolizan cómo el régimen controlaba el futuro. Al moldear la mente de los niños desde la infancia, se aseguraban de que su pensamiento no se viera como una imposición, sino como la única realidad absoluta. Este era el único sistema que ocupaban, que funcionaba desde la raíz. Al analizar estos sistemas nos damos cuenta que el régimen, el totalitarismo no funcionó solamente por fuerza militar, sino también por cómo se adentraban a la vida cotidiana de las personas. Esto es importante saberlo actualmente, ya que nos hace que podamos proteger nuestras libertades y no caer en cualquier manipulación. Muchas gracias. Yo les voy a presentar la maleta de los recuerdos. Habla sobre la represión violenta que tuvieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este evento fue llamado el Holocausto. Escogí hacer una maleta porque representa los viajes forzados que tuvieron que hacer todos los judíos al ser expulsados de sus hogares, y también representa la historia y las vidas que tuvieron que dejar atrás. Aquí en esta parte tenemos la vida antes de los judíos, que era pues, su vida totalmente normal, trabajaban, estudiaban, practicaban sus tradiciones. Esto nos quiere decir que eran personas totalmente comunes, que tenían metas, proyectos de vida y sueños al igual que nosotros. De ahí tenemos la discriminación, que poco a poco, cuando se fue introduciendo el gobierno nazi, empezaron a haber leyes injustas que le prohibían ir a ciertos lugares, estudiar, trabajar, y los culpaban de todos los problemas que tenía la comunidad. Seguimos con las deportaciones. Millones de judíos fueron obligados a desalojar sus hogares y a
ser transportados en trenes hacia lugares totalmente desconocidos, donde no había alimentos y no había espacio suficiente para todos, así que todos iban muy juntos. Seguimos con los campos de concentración, que fueron lugares hechos específicamente para encerrar a personas. La vida aquí era totalmente difícil, ya que no tenían alimento, los maltrataban y los obligaban a hacer trabajo muy forzado. Seguimos con la resistencia y el valor. A pesar de lo que estaba sucediendo, muchas personas se unieron y apoyaron a los judíos, les daban comida, los ocultaban en sus hogares, y gracias a eso millones de personas se lograron salvar. Y al final tenemos la liberación. En 1945 las fuerzas aliadas lograron liberar los campos de concentración, y a pesar de que recuperaron su libertad, tuvieron que pasar con el dolor de haber perdido hogares, familiares y amigos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marcos Gabriel y hoy voy a presentarles mi proyecto de historia. Mi proyecto se basa en un álbum de estampas de la Segunda Guerra Mundial. Decidí hacer un álbum porque es una manera muy eficiente de recordar no solo la historia, sino también los personajes, la maquinaria y los sucesos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Es importante recalcar que en esta época fue un epicentro muy importante para avances tecnológicos y militares. Muy bien, empezamos con la primera página, el estallido. El estallido se centra principalmente en 1939, el inicio de la guerra, cuando Hitler empezó a invadir Polonia y se empezó a desatar lo que conocemos hoy como la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente el desafío. Aquí conocemos cómo entran los demás países, los llamados aliados, a defender las demás naciones siendo invadidas por Alemania. Esto fue en 1940. El tercer periodo es el frente. Aquí Hitler rompe su pacto y empieza a invadir la Unión Soviética. Como fue esto casi llegando al Polo Norte, se vio una de las mayores invasiones terrestres de la humanidad, llamada Barbarroja. Siguiente, la guerra. Bueno, aquí fue obviamente de las más polémicas, porque al estar Estados Unidos queriendo intervenir en lo de la guerra, Japón se dio cuenta y atacó el Pearl Harbor, uno de los portaaviones más famosos. Y aquí fue cuando Estados Unidos empezó a hacer sus tácticas y a entrar de más lleno en la guerra. Posteriormente el punto. Desde este punto ya empezaba a perder fuerza Alemania como potencia, o bueno, como papel en la guerra, porque había perdido una guerra en Stalingrado, lo que le causó bajas muy numerosas y perder poder, obviamente. La liberación. Bueno, aquí se ve cómo se empiezan a liberar los países gracias a los aliados, y también obviamente se ve cómo los campos de concentración ya empiezan a ser más liberados y se empieza a crear como que la recesión de la guerra. Y por último, el fin. Uno de los sucesos más importantes que marcó esta época fue Hiroshima y Nagasaki y el uso de bombas atómicas. Muchas gracias. La Guerra Fría empezó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Empezó con Estados Unidos y la Unión Soviética. Se dividieron en el capitalismo, que consistía en cada quien conseguía lo suyo, y comunismo, que era todos tenemos lo mismo. Estados Unidos dio dinero a varios países para que salieran con ellos. Asimismo, la Unión Soviética hizo lo mismo, y empezó primero la cortina de hierro en Alemania, que se dividió. Y en ese entonces el líder político Winston Churchill dijo que había caído una cortina de hierro en Alemania, dividiéndola en dos, en comunismo y capitalismo. Y se creó el muro de Berlín en 1961. La gente con el capitalismo y el comunismo estaban muy divididas, y algunos querían pasarse al otro lado, haciendo que algunos morían en el camino y en tratar de cruzarse. Después empezó la guerra espacial. La Guerra Fría era más que una guerra con armas, era una guerra con tecnología, y ver quién tenía la mayor tecnología y la mayor economía. Estados Unidos potenció más la NASA y mandó el primer hombre al espacio, igual que la Unión Soviética. Ambos mandaron gente al espacio, pero como la Unión Soviética después se dividió,
ya no existía el país y hubo un hombre que se quedó por un año en el espacio. Entonces la NASA fue quien envió al primer hombre a la Luna por primera vez, y en ese entonces digamos que Estados Unidos iba ganando. Después, para finalizar, el muro de Berlín cayó en 1989 porque la gente lo destruyó pues ellos mismos, porque al dividirse la Unión Soviética ya estaban muy desgastados económicamente por la economía, y cuando mandó la Unión Soviética los misiles a Cuba, entonces fue que estaba amenazando a Estados Unidos con que por un botón iba a destruir casi todo el planeta porque eran bombas atómicas. Entonces la Unión Soviética se quedó sin dinero y Alemania ya por fin pudo restabilizarse otra vez derribando el muro de Berlín. Entonces ya la gente como convivía y se hizo un solo país. Lo que fue el nazismo y el fascismo. Para empezar, del lado derecho tenemos el fascismo, que su líder fue Benito Mussolini y fue el líder y fundador del fascismo desde 1922 hasta 1943. Sus ideas principales es que contaba con un nacionalismo extremo, una dictadura, un militarismo, un control de Estado y represión de opositores. Y su principal símbolo fue el haz de los victores, el cual representa la unidad y el poder del Estado. Del lado derecho podemos observar a Adolfo Hitler, el cual fue fundador del nazismo. Sus ideas principales, a pesar de que compartía muchas con lo que fue el fascismo, pues contaban con un racismo hacia los judíos en este caso. En la parte del centro coloqué las similitudes que poseían entre ellas dos, la cual fue el control de masas, en el cual utilizaban uso de propaganda para manipular y dominar a la población. El totalitarismo, que fue el Estado que controla, que el Estado controla todos los aspectos. Tenían la propaganda, que difundían ideas pues, para que el pueblo estuvieran con ellos, y el militarismo, que pues lo que quiere decir es que pues, era una zona muy militar. Y pues que fueron ideas totalitarias que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué similitudes tenían? Pues lo vimos acá arriba, y como consecuencia provocaron los primeros destellos para empezar la Segunda Guerra Mundial.